Hola, hola, para los que no me conozcáis, estáis nuevos por aquí por mi canal, mi nombre es Anabel y bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. En el tutorial de esta semana os voy a enseñar a hacer este modelo de pelele cruzadito en la espalda que me habéis pedido muchísimo por mis redes sociales. Ya veréis que es un proyecto de costura súper fácil de hacer y que queda monísimo. El patrón de este pelele es de pago. Si lo queréis simplemente podéis hablarme por mis redes sociales, Costuras Anabel D, o por mi Gmail, que os lo dejaré por aquí abajo y en la cajita de descripción de este vídeo. El patrón está disponible desde la talla 3 meses a la 24 meses. Todas esas tallas están incluidas dentro del mismo patrón para que de esta manera podáis hacer la talla que queráis acorde a la edad de vuestro bebé. Y sin más, no me enrollo más y os dejo con el corte y la confección de este pelele. ¡Vamos, manos a la tijera! Vamos a plegar la tela en una superficie plana enfrentando los derechos, colocamos el patrón de la parte delantera haciendo coincidir la doblez de la tela, lo sujetamos con alfileres y cortamos dejando 1 centímetro como margen de costura por todo su contorno, excepto en la parte del bajo que como veis le dejo 3 centímetros siguiendo la línea continua curva de lo que será la entrepierna, para que así ese trocito forme la tapeta bajera. Para cortar la pieza trasera volvemos a plegar la tela enfrentando los derechos, colocamos el patrón haciendo coincidir la doblez de la tela, lo sujetamos con alfileres y cortamos dejando 1 centímetro como margen por todo su contorno, excepto en la parte de arriba donde le dejaremos 3 centímetros de margen para que después podamos formar la cinturilla y meter el elástico, y en la parte de abajo donde también le dejaremos 3 centímetros al igual que hicimos con la pieza delantera para que después podamos formar la tapeta bajera. Para cortar los tirantes volvemos a plegar la tela enfrentando los derechos, colocamos esta pieza en las 2 capas de tela dejando margen por todo su contorno, la sujetamos con alfileres y cortamos dejando 1 centímetro como margen de costura por todo su contorno. La parte de arriba del pelele va forrada y necesitamos sacar una plantilla exactamente igual que la parte de arriba. Para ello simplemente plegamos la tela enfrentando los derechos, colocamos el patrón delantero haciendo coincidir la doblez de la tela, sujetamos la parte de arriba con alfileres, recortamos esa parte de arriba y le dejaremos como largo unos 5 centímetros desde el lateral hacia abajo como veis. Recortamos en línea recta la parte de abajo y ya tendríamos la plantilla de la parte de arriba. Y ya con todas las piezas cortadas vamos con la confección de este pelele. Comenzaremos haciendo los tirantes. Para ello plegamos cada pieza enfrentando los derechos, la sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada en forma de L desde un lateral hacia la otra punta al ancho de vuestro prensatelas. Una vez hecho recortamos un poquito el exceso de tela de las 2 esquinitas de la parte de arriba, le damos la vuelta sacando muy bien esas 2 esquinitas hacia afuera y lo dejamos bien planchaditos. Después cogemos la pieza delantera. En la parte de arriba de esta pieza le podéis coser algún encaje o puntilla bonita en forma de decoración, al igual que he hecho yo, aunque ya os digo que esta parte es opcional, podéis hacerlo como más os guste. Después colocaremos los tirantes enfrentando los derechos mirando hacia abajo en el lateral de la parte de arriba de esta pieza, dejando 1 centímetro como margen de costura en cada lateral hacia el tirante como veis. Una vez hecho colocamos la plantilla de esta pieza enfrentando los derechos, la sujetamos con alfileres así pillando los tirantes y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra al ancho de vuestro prensatelas. Una vez hecho remallaremos el lateral de la parte de abajo de la plantilla o bien con una punta en zigzag al borde de la tela con la máquina de coser o con la remalladora. Seguido recortaremos un poquito el exceso de tela de cada esquinita de la parte de arriba y le haremos un piquete en forma de triángulo sin llegar a la costura en cada esquinita de ambos laterales. Le damos la vuelta a esta parte y la dejaremos muy bien planchadita.
Una vez hecho, remallaremos el lateral de la parte de arriba de la pieza trasera o bien con una puntada en zigzag al borde de la tela con la máquina de coser o con la remalladora. Después abrimos la plantilla de la parte delantera hacia un lado como veis y colocaremos esta pieza trasera enfrentando los derechos haciendo coincidir muy bien ese lateral y lo dejamos sujeto con alfileres. En esta parte de arriba colocaremos un elástico para poder fruncir la parte de atrás. El elástico tiene que tener un ancho de 2 a 3 centímetros y el largo lo que mida el lateral de la parte de arriba de la pieza trasera menos 12 centímetros. Esta medida variará según la talla que elijamos para hacer y le dejaremos esos 12 centímetros de menos en el elástico para que así frunza esa parte de arriba y quede bien ajustado. Colocaremos un extremo del elástico justo en la parte de arriba de esta pieza haciendo coincidir el inicio de la costura de la plantilla de la parte de arriba como veis y lo dejamos sujeto con un alfiler. Y lo mismo haremos en el otro lateral. Abrimos la pieza de la plantilla hacia arriba, colocamos el otro lateral de la pieza trasera enfrentando los derechos, lo sujetamos con alfileres, llevamos el otro extremo del elástico a esa parte de arriba justo donde empieza la costura de la plantilla y la pieza delantera, lo sujetamos con un alfiler y le pasamos una puntada en cada lateral. Seguido remallaremos esas dos costuras y los dos laterales del contorno de las piernas o bien con una puntada en zigzag al borde de la tela con la máquina de coser o con la remalladora. Una vez hecho volvemos a plegar la plantilla hacia abajo y como veréis quedará al ras de ese inicio de costura, así formando la cinturilla de la parte trasera junto al elástico. Plegamos ambos laterales hacia abajo haciendo coincidir muy bien la costura de ambos costados con la costura de la plantilla como veis. Lo sujetamos con alfileres y le pasaremos una puntada de refuerzo en ambos trocitos de la plantilla guiándonos por la costura desde la parte del exterior justo por encima para así darle una puntada de refuerzo a cada extremo del elástico. Y una vez hecho terminaremos de cerrar esa cinturilla pasándole una puntada justo por debajo del elástico. Para ello con ayuda de las manos a la vez que vamos cosiendo vamos colocando muy bien el ancho de la cinturilla para que vaya quedando por igual y pasándole una puntada justo por debajo del elástico con muchísimo cuidado de no dejarlo pillado al coser. Cuando veamos que no podemos seguir cosiendo ya que el elástico es menos ancho que la parte de arriba de esta pieza para que así se pueda fruncir, pues simplemente tiramos de él dejando la aguja clavada de la máquina de coser para que así la tela pueda ceder y poder seguir cosiendo hasta terminar de coser por completo la cinturilla. Y de esta manera quedaría la cinturilla una vez cosida. Como veis queda súper bien integrada en la parte de atrás junto a la plantilla de la parte delantera. Para hacer las tapetas bajeras simplemente plegaremos ese trocito hacia arriba enfrentando los derechos 3 centímetros hasta hacerlo coincidir con ambos laterales con esa curvita que hace esa forma de la entrepierna. Plegamos el lateral de la parte de arriba de la tapeta medio centímetro hacia abajo, como veis lo sujetamos con alfileres y le pasaremos una puntada a cada lateral al ancho de vuestro prensatelas, rematando muy bien esta puntada tanto al inicio como al final. Y lo mismo haremos en el otro lado. Ese medio centímetro que le dejamos plegado hacia abajo en la parte de arriba de cada tapeta es muy importante para que cuando le demos la vuelta a la tapeta quede ese lateral de la parte de arriba bien pulido. Bien, y una vez hecho recortaremos un poquito el exceso de tela de cada esquinita de la parte de abajo de la tapeta y le damos la vuelta muy bien. Si os fijáis, al darle la vuelta a la tapeta queda hacia adentro ese centímetro de margen de costura al coser cada lateral de la tapeta, pues esos centímetros serán lo que formarán los carriles de la entrepierna para poderle meter el elástico y fruncir. El elástico de las entrepiernas debe de tener un ancho de 0,5
0,5 milímetros y el largo de cada elástico será lo que mida el contorno de la entrepierna menos 12 centímetros. Con ese largo, acorde a cada talla del pelele, debe de quedar las entrepiernas bien ajustaditas a las piernecitas del bebé. Aunque si tenéis el bebé para medir la entrepierna, pues muchísimo mejor y así podréis cortar el elástico a la medida del contorno de la pierna. Bien, y una vez que lo tengamos, vamos a meter cada extremo de ambos elásticos 1 centímetro en cada lateral de la tapeta, dejándolo justo debajo de ese dobladillo que haremos con el centímetro de margen de costura al coser cada lateral de la tapeta. Es decir, esos extremos quedarán metidos 1 centímetro en la tapeta debajo del dobladillo para que así quede tapado y ahora podamos formar el carril de cada entrepierna. Colocaremos un extremo del elástico desde el lateral de la tapeta delantera y el otro extremo en el lateral de la tapeta trasera, como veis, con muchísimo cuidado de que el elástico no quede torcido. Creo que esta parte es más difícil de explicar, ya que como veis se ve perfectamente en el vídeo los pasos que voy dando y creo que explicándolo pues os puedo liar más. Y una vez que tengáis bien metidos cada extremo del elástico, lo sujetamos con alfileres y vamos a pasarle una puntada recta muy pegadita a ese lateral de la parte de arriba de la tapeta, así dejando pillado al coser cada extremo de los elásticos. Y de esta manera os tiene que quedar. Como veis, al pasarle esta puntada queda cada extremo de los elásticos bien pilladitos y las tapetas totalmente formadas. Después coseremos ambos carriles de la entrepierna. Para ello, con ayuda de las manos, simplemente vamos plegando ese centímetro de margen de costura por todo este contorno, dejando el elástico entre medio de este carril, como veis, con muchísimo cuidado de no dejarlo pillado al coser. Para ello vamos pasándole una puntada muy pegadita al lateral de ese centímetro que vamos plegando hacia adentro. Cuando veamos de que no podemos seguir cosiendo, ya que el elástico es más pequeñito que este trayecto que hay entre tapeta y tapeta, para que así lo podamos fruncir evidentemente, pues simplemente dejamos la aguja clavada, tiramos muy bien del elástico para que de esta manera la tela ceda y podamos seguir cosiendo y así terminar de cerrar el carril por completo. Y lo mismo haremos en el otro lado de esta entrepierna para poder cerrar el otro carril. Una vez que lo tengamos, le haremos en la parte delantera de la tapeta unos ojales para poder cerrar la tapeta con botones, o si queréis también podéis cerrarla con unos snaps, como queráis. Como veis, yo le estoy haciendo unos ojales con mi máquina de coser, ya que le voy a poner como cierre botones. En total le hice 3 ojales en la tapeta delantera, esto también dependerá de lo grande que sean los botones que utilicéis. Le cosí en la tapeta de la parte de abajo los 3 botones y de esta manera quedaría. Como decía, también podéis utilizar snaps metálicos o de plástico que también como cierren quedan súper bien y son súper cómodos y prácticos. Y en cada extremo de los tirantes también le hice 3 ojales, dejando 2 centímetros como margen entre ellos para que después la mamá pueda ajustar muy bien los tirantes a la medida del bebé y que también le pueda valer durante más tiempo. En la parte del interior de la cinturilla le colocaremos la parte de abajo del cierre. En mi caso le puse botones al igual que las tapetas bajeras. Para ello simplemente marcamos el centro de la parte del interior de la cinturilla guiándonos por la costura de ambos laterales y desde ese centro hacia un lado y desde ese centro hacia el otro lado marcaremos 3 centímetros y justo en esa marca le pondremos el broche de la parte de abajo. En mi caso yo le puse botones al igual que en la tapeta bajera. Para cerrar cada tira la dejamos cruzada en la parte de atrás. Como veis, le damos un buen planchado a nuestro pelele y ya lo tendríamos totalmente terminado. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y que lo pongáis en práctica. Si lo hacéis, no dudéis en compartir vuestras fotos etiquetándome por mi Instagram, CosturasAnabelD, para que así yo también pueda verlo y compartirlo con las demás costureras que me siguen por allí. No olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo vídeo YouTube os avise. Os mando un beso gigante y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial.
¡Chao!